estuvo dando algunas entrevistas a los medios de comunicación. Bueno, claro, todos quieren escucharlo, saber, ¿no?, cuáles van a ser estos proyectos y estas primeras acciones una vez que asuma el 10 de diciembre. Y estuvo con Alejandro Fantino, ¿sí? Dio una entrevista interesante, extensa, donde, bueno, pasaron o abordaron varias temáticas. Y bueno, vamos a tocar algunos de esos temas que quedaron allí, donde, bueno, Javier Milei hacía referencia a la obra pública, ¿no?, como uno de los temas que también ya lo había expresado quizás antes en algunas conferencias o en algunos momentos que hizo entrevistas, pero ahora, bueno, se adentró un poco más en esta temática y, bueno, plantea, ¿no?, su postura de que la obra pública no debería, dentro de su concepto, de ser una cuestión o una responsabilidad del Estado, sino más bien que debería estar a cargo del sector privado. Entonces, ese es un poco su planteo. Hacía referencia a que, bueno, cuando asuma, tiene previsto el 11 de diciembre enviar al Congreso un proyecto, un extenso proyecto de ley, donde, bueno, allí van a estar estos ejes centrales y donde él plantea, bueno, en base a sus palabras, por supuesto, un reajuste fiscal. Ese es el término que él lo utiliza en cuanto, bueno, a esta reestructuración del Estado, como bien también lo había nombrado. Entonces, bueno, tocamos este tema porque claramente que sabemos que tanto las provincias, ¿sí?, de todo el país, y también lo que tiene que ver con esta coparticipación que siempre te contamos, que ¿a qué hace referencia? Es el dinero, ¿no?, que cada una de las provincias envían a este fondo, ¿no?, común o a este fondo nacional, de acuerdo, por supuesto, a sus recursos, a sus ingresos, a la cantidad de producción, etc. Y por supuesto después esto también se redistribuye o se redefine al interior y a todo el país de acuerdo a las necesidades de cada una de esas provincias. Gran parte de ese presupuesto nacional incluye, por supuesto, la obra pública, ¿no?, como una de las temáticas. Así que, bueno, ese es un poco el planteo que él hace en esto de, bueno, redefinir, que ya no esté tan a cargo del Estado, es decir, que no haya quizás un monto que el Estado otorgue para esas obras públicas de las provincias, sino que las provincias vayan trabajando o se pongan al margen eso, ¿no? Eso que decís, ¿existe ya en el mundo, en algún otro país? ¿Existe esto que se privatice la obra pública? Bueno, existe sí la privatización de varios espacios, sí, ¿no?, de varios sectores. Por supuesto tiene que ver con una mirada y con una línea política que es muy diferente a la que nosotros teníamos o en la cual veníamos trabajando. Cuando hablamos de la obra pública y hablamos de esto del sector privado y el público, siempre nosotros contamos, ¿no? Hay diferentes instituciones que se encargan de aportar y de hacer esa redistribución. Cuando hablamos de la obra pública, hay obras que hacen las provincias, o sea, que invierten las provincias, y hay obras públicas donde hay un fondo, ¿no?, o un presupuesto nacional, que es esta redistribución de la que yo hablaba recién. Lo cierto es que sí es una responsabilidad compartida, como bien veníamos trabajando en los últimos años, ¿no? Y no digo solo en los últimos años, en los 4 años, sino básicamente más tiempo en la Argentina. Y este plan de reajuste que plantea Milei tiene que ver con cambiar varias cosas de las que nosotros ya teníamos como incorporadas. Hay varias cuestiones muy importantes a tener en cuenta en estas cuestiones porque por ahí nosotros escuchamos al futuro presidente a partir del 10 de diciembre decir algunas cuestiones o soltar algunos conceptos en una entrevista que ha tenido en este caso con Alejandro Fantino, un periodista con quien él además se siente muy cómodo. Exacto. Ha ido muchas veces a hablar con él, es un poco su mentor mediático, así claro, lo tratan los medios de comunicación a nivel nacional. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas porque yo me tomé el atrevimiento de anotar algunas frases textuales de Javier Milei puntualmente, donde él habla de este ajuste fiscal de shock. Esa es la exacta frase que utiliza el funcionario libertario en este caso, y donde dice que el ajuste lo pagará el Estado y no los argentinos de bien. Acá hay una cuestión muy importante que primero que los argentinos de bien es un concepto muy amplio, muy abstracto y nadie puede definir quiénes son los argentinos de bien. Y por otro lado, decir que el cargo que se va a hacer cargo de esto el Estado, él dice que esto se va a hacer cargo el Estado y la casta. Primero, que se haga cargo el Estado tiene que ver con que el Estado somos nosotros, el Estado son los impuestos de la gente, sí, el Estado es algo que es de todos. Por lo tanto, en ese caso no lo va a pagar la casta, lo va a pagar la gente, el argentino de bien, como dice él, ¿no? Y cuando hablamos de recortar la obra pública, que dice que ya esto va a ser una decisión tomada y que también se van a recortar todas las obras que ya están aprobadas también, tengamos en cuenta eso para el próximo año, porque
cuando hablamos de reducir o cortar la obra pública, hablamos de rutas que no se van a hacer, de puentes que no se van a construir, de escuelas que no se van a hacer, de cloacas que no se van a hacer, porque en muchas provincias no tienen el dinero, no cuentan con el dinero para poder hacer todas estas obras que hacen también a la calidad de vida de las personas que viven en esos lugares y que por lo general no es la casta, sino la gente de bien que tiene menos recursos. Entonces, esto es muy importante porque también tenemos que ahí hacer un párrafo aparte para la provincia de Misiones y agradecer que el gobierno provincial tiene un presupuesto ordenado, previsible, que la provincia no tiene deuda. Entonces, en ese sentido, Misiones se encuentra en, vamos a decir, mejor condiciones que el resto de las provincias del país, pero tampoco es nada bueno para todos los misioneros que se corte el recurso a obra pública, porque hay muchísimas obras que mantiene el Estado provincial, pero hay muchísimas obras que son necesarios contar con el apoyo de Nación. Y otro punto muy importante es que la obra pública es uno de los principales pilares que sostiene la industria y la construcción. Y la construcción da infinitos e innumerables puestos de trabajo. Por lo tanto, si se corta la obra pública, se corta el trabajo de un montón de gente y de un montón de obreros que viven de eso y de un montón de familias que no van a tener ese ingreso. Es un dato muy importante y a tener en cuenta este proyecto de recortar la obra pública, porque para el crecimiento de los municipios, de las provincias, se necesita sí o sí el apoyo de la Nación y el apoyo, por supuesto, de la obra pública. Por eso, bueno, también este trabajo, ¿no?, que viene haciéndose tanto tiempo Misiones y que sin lugar a dudas también lo sigue sosteniendo, ¿no?, en esta nueva apertura o en este nuevo paso que viene hacia adelante con respecto a las decisiones políticas de la Argentina, que es, bueno, seguir sosteniendo los intereses, ¿no?, de todos los misioneros, defender esto que bien vos decías recién, Vani, lo que tiene que ver con la construcción de escuelas, con poder, bueno, acceder a un montón de derechos que, bueno, que ya es una realidad y que sin lugar a dudas también nosotros como misioneros y como argentinos nos hemos ganado, ¿no?, de alguna manera por este trabajo insistente, inclusive de nuestros representantes allí en Nación durante tantos y tantos años. Así que bueno, estos son algunos de los puntos que por ahí queríamos pasar en limpio, que dejó esta entrevista, seguramente van a venir otras y también te vamos a ir contando. Y atención, Facu, perdón que te interrumpa, hay un parrafito también muy importante que la gente puede tenerlo en cuenta. No voy a caer en la de búsqueda en Google, pero él habla del modelo chileno. Cualquier persona que haya... yo tuve la oportunidad en algún momento de viajar a Chile, tengo muchos conocidos chilenos por el tenis que jugaba, recuerdan que jugó tenis de arena, bueno, entonces tengo muchos amigos chilenos y le invito a toda la gente a que mire un poco cómo funciona la obra pública en Chile. Funciona entre comillas, lo voy a poner, porque hablamos de infraestructura la verdad, en muchas situaciones de muy mala calidad. Y los chilenos, que muchas veces miran todo lo que tenemos los argentinos con tantas ganas de que eso también les pase allá. Entonces, decir copiar el modelo chileno sin entender bien o sin explicar bien de qué se trata, tampoco es algo sencillo ni fácil de hacer, pero bueno, hay que estudiar un poco y analizar bien lo que está proponiendo el nuevo presidente. Exacto, hay muchas cosas, hay mucha letra chica también podríamos decir. Estos son quizás los primeros anuncios, las primeras expresiones públicas y demás. También por eso toda la prensa nacional está como muy atento a eso. Pero bueno, sí es importante estar informados, ¿no? Saber, leer, buscar. Yami, yo creo que sí es importante entender que lo que viene haciendo ahora Milei, que son estas semanas, es un poco ponerse en el saco del presidente y contarle a la gente lo que va a ser ya como presidente. Pero lo que a mí por ahí me llama a la pregunta, y que seguro vos no vas a saber contestar, es ¿cuándo se prevé, en términos de tiempo de las cosas, ¿no? ¿Cuándo arrancaría? Estimo que ahora son todos, si bien palabras del presidente electo, es que por eso, pero no tiene la firma de un decreto. No hay una ley en el Congreso. El 10 de diciembre es va a asumir como presidente de la República Argentina después de lo que es un proceso, un protocolo de la asunción del presidencial. El 11, bueno, es lo que él comentaba, tiene previsto enviar al Congreso un proyecto de ley con todas estas reformas, con todas sus propuestas, ¿no?, de cara a estos 4 años. Ese proyecto de ley debe ser evaluado y debatido en el Congreso, que esa es la otra parte, ¿no? Claro. Porque para eso se envía un proyecto de ley al Congreso, donde, bueno, allí se va a evaluar, se va a ver, se va a debatir, va a empezar todo un proceso nuevo, ¿no?, en la Argentina, en esto de analizar. Y después, bueno, una vez que se apruebe, se va a ir aplicando de manera paulatina, pero por supuesto que tanto esto como muchas otras cosas que puedan estar en agenda no son inmediatas, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que lleva un tiempo, ¿no?, de diálogo con las provincias, de diálogo con el sector privado en este caso, de acuerdos, de negociaciones. De diálogo que esperemos se dé por todas las provincias. Bueno, sin duda. Y otro tema también importante, Yami, es la cuestión educativa. Bueno, la cuestión educativa que también...